En este momento, algo extraño está sucediendo en nuestro sistema solar. Desde el descubrimiento de 3I Atlas en julio de 2025, nuestro vecindario cósmico ha estado más activo de lo habitual. Este antiguo visitante interestelar ha desconcertado a los astrónomos desde el principio, pero su química imposible y su inquietante brillo verde ya ni siquiera son lo más peculiar. Lo más extraño es lo que está sucediendo a su alrededor. Nuestro sistema solar, normalmente predecible, se ha transformado en una autopista cósmica de objetos convergentes, mostrando patrones de agrupamiento que desafían la probabilidad misma. Un desfile de 7 cometas, una nueva ola de asteroides que pasan rozando la Tierra. Lo que estamos presenciando no es normal, y ahora los científicos deben preguntarse, ¿qué está haciendo realmente 3I Atlas en nuestro sistema solar? La oleada de septiembre. A mediados de septiembre de 2025 no debería haber ocurrido nada destacable, solo otro mes más de tráfico cósmico rutinario. En cambio, fuimos testigos de un desfile celestial que dejó a los astrónomos desconcertados. El protagonista fue el asteroide 2025 FA22, una roca del tamaño de una montaña con un diámetro de entre 130 y 290 metros. El 18 de septiembre pasó rozando la Tierra a poco más de 2 distancias lunares, a unos 835.000 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca como para preocuparse, lo suficientemente lejos como para estar tranquilos. Pero el FA22 no llegó solo. 3 días antes, un objeto más pequeño, el 2025 RJ2, pasó a solo 0,78 distancias lunares, a apenas 300.000 kilómetros de distancia. En términos astronómicos, prácticamente un apretón de manos. A lo largo de esa semana, docenas de objetos adicionales atravesaron nuestro vecindario, cada uno de ellos catalogado por las redes de vigilancia global. El momento parecía orquestado, como si estos antiguos vagabundos hubieran sincronizado su llegada. Luego llegaron los actores secundarios. El cometa C2025-R2, descubierto el 11 de septiembre, se hizo visible a simple vista cerca de Virgo. Su cola se extendía por el cielo nocturno como una pincelada cósmica. Muchos cometas de este tipo se fragmentan bajo el intenso calor del Sol, y el destino de este seguía siendo incierto. Acechando en segundo plano había otra cara familiar, Apophis. Este asteroide de 400 metros de ancho tiene previsto un encuentro incómodamente cercano el 13 de abril de 2029, pasando a menos de 32.000 kilómetros, más cerca que nuestros satélites, visible a simple vista mientras atraviesa el cielo a 50.000 kilómetros por hora. Pero la verdadera estrella aún estaba por llegar. Entre los anuncios rutinarios se ocultaba algo sin precedentes: 3I Atlas, descubierto el 1 de julio por el estudio Atlas en Chile. No se trataba de un simple objeto del sistema solar, era un visitante interestelar, solo el tercero confirmado hasta la fecha, que portaba señales químicas que pondrían en duda todo lo que creíamos saber sobre la formación planetaria. Las observaciones iniciales revelaron una órbita hiperbólica. Este objeto poseía suficiente velocidad para escapar por completo de la gravedad del Sol. Provenía de otro sistema estelar, quizás a años luz de distancia. Tras su breve encuentro con nuestro vecindario, desaparecería en la oscuridad cósmica para no volver jamás. Lo que hacía notable al 3I Atlas era su sincronización. El perihelio estaba previsto para finales de octubre, solo unas semanas después del desfile de septiembre. Luego desaparecería en el resplandor solar hasta diciembre, cuando el movimiento de la Tierra proporcionaría el ángulo de visión perfecto, a 1,88 unidades astronómicas de distancia, unos 270 millones de kilómetros, lo suficientemente lejos como para no suponer ninguna amenaza, lo suficientemente cerca como para estudiarlo en detalle. Era como si el universo hubiera entregado una muestra cuidadosamente empaquetada de otro sistema estelar directamente en nuestra puerta, con condiciones óptimas y un plazo de observación sin prisas. ¿Demasiado perfecto? ¿Por qué este repentino aumento? Las mejores observaciones desempeñaron un papel importante. El observatorio Vera Rubin había capturado sus primeras imágenes en junio de 2025, descubriendo miles de asteroides en solo 10 horas. Más ojos que nunca escaneaban el cielo con una sensibilidad sin precedentes.
Sin embargo, el momento parecía demasiado conveniente como para descartarlo como un simple sesgo observacional. ¿Había algo especial en septiembre de 2025? ¿Alguna alineación gravitatoria que atraía a estos objetos hacia la convergencia? ¿O estábamos presenciando el acto inicial de algo más grande, un drama cósmico a escalas de tiempo más allá de la percepción humana? El estado de ánimo entre los astrónomos no era de miedo, sino de curiosidad urgente. Ahora disponemos de tecnología para rastrear e incluso desviar objetos peligrosos. La misión DART de la NASA demostró que podemos alterar la trayectoria de un asteroide, pero el conocimiento solo ayuda si se dispone de un tiempo de aviso adecuado. Si el FA-22 hubiera estado en trayectoria de colisión, en lugar de en un sobrevuelo seguro, ¿habríamos tenido tiempo suficiente para reaccionar? ¿Y qué nos reveló el TREI Atlas con su química alienígena y sus orígenes interestelares sobre los objetos invisibles que flotan entre las estrellas? El aumento de septiembre despertó algo en la conciencia científica. El reconocimiento de que nuestro sistema solar es mucho más activo y está mucho más conectado con la galaxia en general de lo que habíamos imaginado. Estábamos presenciando la transición de la humanidad de una especie de un solo planeta a participantes en fenómenos a escala galáctica. Pero primero necesitábamos comprender a qué nos enfrentábamos. Si FA-22 hubiera chocado con la Tierra, en lugar de pasar de largo, ¿cómo habría sido ese impacto? Las matemáticas de SIN-200, las colisiones cósmicas son implacables. Cuando el asteroide 2025 FA-22 pasó sin peligro por la Tierra, llevaba una energía cinética equivalente a unos 100 megatones de TNT, aproximadamente 2000 veces más potente que la bomba de Hiroshima, toda ella concentrada en un único proyectil rocoso. Pero la energía es solo una parte de la historia. Lo que importa es cómo se transmite esa energía. La diferencia entre una catástrofe regional y una extinción global a menudo se reduce a factores simples. El objeto es hierro sólido o grava suelta. Llega en un ángulo pronunciado o roza la atmósfera. Explota en el aire o atraviesa el suelo. Anatomía de la destrucción. A la velocidad de aproximación de FA-22, de 10,8 km por segundo, la entrada en la atmósfera habría sido espectacularmente violenta. El objeto brillaría como un segundo sol mientras aún se encontrara a cientos de kilómetros de altura, con su borde delantero alcanzando miles de grados al atravesar un aire cada vez más denso. Para un asteroide rocoso de este tamaño, el escenario más probable sería una explosión aérea, es decir, una explosión atmosférica completa entre 5 y 15 kilómetros por encima de la superficie. Esto es lo que ocurrió en Tunguska, Siberia, en 1908, cuando una explosión aérea estimada en 15 megatones arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque sin crear un cráter. El escenario del FA-22 habría sido significativamente más potente. Imagina estar a 200 kilómetros del punto cero. Primero viene la luz, un destello más brillante que el sol, visible a la luz del día, que quema la piel expuesta en cientos de kilómetros cuadrados. El pulso térmico dura varios segundos, lo suficiente como para causar quemaduras de tercer grado a distancias superiores a los 100 kilómetros. Luego viene el sonido. La onda de choque rompería las ventanas en un área del tamaño de un país pequeño. La sobrepresión arrasaría los edificios residenciales en un radio de 50 kilómetros y causaría graves daños estructurales hasta 150 kilómetros. El escenario del cráter. Pero, ¿qué habría pasado si el FA-22 hubiera sido un material más denso o hubiera llegado en un ángulo menos pronunciado, lo que habría permitido una penetración atmosférica más profunda? Un asteroide de hierro de 200 metros a 10 kilómetros por segundo excavaría un cráter de aproximadamente 3 kilómetros de ancho y 500 metros de profundidad. El impacto vaporizaría el asteroide y la masa equivalente del objetivo, lanzando millones de toneladas de escombros sobrecalentados en trayectorias balísticas. El choque sísmico registraría una magnitud de 6,5, derrumbando edificios y provocando deslizamientos de tierra a cientos de kilómetros de distancia. La amenaza oceánica. Quizás lo más aterrador sería un impacto en el océano.
Más del 70% de la superficie de la Tierra es agua, lo que lo hace estadísticamente más probable. Cuando los proyectiles cósmicos impactan en el océano, no se limitan a salpicar, sino que crean tsunamis. Incluso un asteroide de 250 metros que impactara en las profundidades del océano produciría olas iniciales de más de 100 metros de altura en el momento del impacto. Estas olas se propagan a la velocidad de un avión a reacción, con suficiente energía como para seguir siendo peligrosas en toda la cuenca oceánica. Un impacto del tamaño de un FA-22 en el Atlántico medio podría enviar olas de 10 metros que se estrellarían contra las ciudades costeras desde Boston hasta Barcelona en cuestión de horas. Sin embargo, la altura de las olas disminuye con la distancia. Una ola devastadora de 100 metros en el momento del impacto podría reducirse a 10 metros después de recorrer 60 kilómetros y seguir disminuyendo a lo largo de las cuencas oceánicas, aunque los detalles dependen en gran medida de la geografía costera. Regional frente a global. La distinción crucial. Un impacto FA-22 causaría una devastación regional que afectaría a millones de personas, pero no provocaría efectos climáticos globales ni amenazaría a la civilización en sí. Ese nivel de destrucción requiere objetos de más de 1 kilómetro que impactan quizás una vez cada varios cientos de miles de años. A modo de comparación, el suceso de Chelyabinsk de febrero de 2013 involucró a un asteroide de 20 metros que creó una explosión aérea de 500 kilotones que hirió a 1.500 personas, principalmente por los cristales que salieron disparados. Chelyabinsk tenía aproximadamente una décima parte del diámetro del FA-22, lo que pone de relieve la rapidez con la que la energía del impacto se escala con el tamaño. Lo que hizo que Chelyabinsk fuera especialmente preocupante no fue el daño, sino que el asteroide llegó sin ser detectado, acercándose desde la dirección del Sol, oculto por el resplandor solar hasta los últimos momentos. Ningún telescopio lo vio venir. La brecha de alerta. Esto representa un punto ciego fundamental, el corredor de aproximación hacia el Sol, por donde incluso los asteroides capaces de destruir ciudades pueden llegar sin previo aviso. La trayectoria segura del FA-22 permitió semanas de seguimiento, pero si su órbita se hubiera alineado más con la línea Sol-Tierra, es posible que solo hubiéramos tenido unos días o unas horas. El paso del FA-22 proporcionó una valiosa práctica real para la coordinación de la defensa planetaria. La breve aparición del asteroide en las listas de evaluación de riesgos, seguida de su eliminación tras observaciones más precisas, proporcionó a las agencias experiencia en el delicado arte de la comunicación pública sobre posibles amenazas. La Red Internacional de Alerta de Asteroides llevó a cabo esencialmente un ejercicio de fuego real, probando los protocolos de comunicación y los procedimientos de coordinación esenciales para emergencias reales. El hecho de que resultara ser una falsa alarma no disminuyó su valor, ya que demostró que el sistema podía funcionar bajo presión. Pero el ejercicio también puso de relieve algunas deficiencias críticas. El tiempo de anticipación lo es todo para la desviación. La detección temprana permite realizar pequeños ajustes con años de antelación, lo que elimina las medidas desesperadas de última hora. La tecnología de desviación actual, validada por la misión DART de la NASA, se basa en el impacto cinético, billar cósmico con naves espaciales de alta velocidad. La técnica funciona, pero requiere un conocimiento preciso de la composición, la estructura y la rotación del objetivo. Un asteroide de escombros responde de manera muy diferente al hierro sólido. Un error en los cálculos podría significar la diferencia entre una desviación exitosa y una fragmentación catastrófica. El panorama general. El escenario FA-22 nos recuerda que vivimos en un planeta incrustado en una galería de tiro. La mayoría de los desechos son granos de arena inofensivos que se queman en forma de lluvias de meteoritos, pero de vez en cuando algo más grande se cuela por las lagunas de detección. Cuando esto ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras. La buena noticia es que estamos mejorando.
Los nuevos telescopios detectan y rastrean objetos potencialmente peligrosos con una capacidad sin precedentes. Los observatorios infrarrojos espaciales pronto cerrarán la brecha de detección hacia el Sol que permitió que Chelyabinsk llegara sin previo aviso. Sin embargo, a medida que nos hemos vuelto expertos en catalogar las amenazas de nuestro entorno inmediato, nos hemos dado cuenta de lo mucho que desconocemos sobre el entorno cósmico más amplio. Objetos como 3I Atlas nos recuerdan que nuestro sistema solar no es una isla aislada, sino una parada de descanso en la autopista galáctica, que recibe constantemente visitantes de los vastos espacios entre las estrellas. Lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Estábamos presenciando una agrupación aleatoria de objetos no relacionados? ¿O podría haber conexiones más profundas entre FA-22, los otros asteroides y el misterioso visitante interestelar que acapara los titulares? Antes de responder a eso, debemos comprender qué más compartía el escenario cósmico durante esas notables semanas de otoño. Mientras el asteroide FA-22 acaparaba los titulares, otro actor celeste preparaba silenciosamente su debut. El cometa C2025-R2, descubierto por el instrumento SWAN de la nave espacial SOHO el 11 de septiembre, se estaba iluminando rápidamente hasta ser visible a simple vista a medida que se acercaba al Sol. A diferencia de la trayectoria predecible y bien cartografiada de FA-22, este cometa representaba algo mucho más volátil e impredecible. El frágil vagabundo. El descubrimiento de SWAN puso de relieve la elegancia de la astronomía espacial. El instrumento no fue diseñado para buscar cometas, ya que su misión principal consiste en cartografiar las emisiones de hidrógeno del viento solar. Pero cuando los cometas se acercan al Sol, liberan vapor de agua rico en hidrógeno que se puede detectar a millones de kilómetros de distancia. SWAN básicamente se topa con nuevos cometas al observar las señales de hidrógeno que brotan en el espacio interplanetario. A mediados de septiembre, C2025-R2 había alcanzado una magnitud de sexta, visible a simple vista en cielos rurales oscuros. Astrónomos aficionados informaron de avistamientos cerca de Virgo, cerca de la brillante estrella Spica y del resplandor rojizo de Marte. La cola del cometa se hacía más larga y estructurada a medida que el calor solar sublimaba los hielos volátiles, creando la clásica coma y cola que han inspirado a la humanidad durante milenios. Pero los cometas son muy frágiles. A diferencia de los asteroides de roca sólida y metal, los cometas son esencialmente bolas de nieve sucias, agregaciones sueltas de hielo, polvo y compuestos orgánicos unidos por fuerzas débiles. A medida que se acercan al Sol, el mismo calentamiento que crea colas espectaculares puede desintegrarlos por completo. Muchos cometas descubiertos por SWAN nunca sobreviven a su primer encuentro solar, fragmentándose en corrientes de escombros antes de disiparse. La física implica una compleja interacción entre las temperaturas de sublimación y el calentamiento solar. El hielo de agua comienza a sublimarse alrededor de los 200 Kelvin, mientras que los compuestos más volátiles, como el dióxido de carbono y el metano, se desgasifican a distancias aún mayores. A medida que los materiales pasan directamente del estado sólido al vapor, crean chorros que pueden alterar drásticamente la trayectoria de un cometa a través de fuerzas no gravitacionales, lo que hace que sus órbitas sean muy difíciles de predecir. Las perspectivas de supervivencia del C2025-R2 seguían siendo inciertas. Los cometas recién llegados del sistema solar exterior suelen contener hielo prístino que nunca ha estado expuesto a un calentamiento significativo. Cuando finalmente se encuentran con el Sol, la rápida sublimación puede crear tensiones internas que superan la integridad estructural. El núcleo puede dividirse en fragmentos, cada uno de los cuales crea su propia cola, o desintegrarse por completo en una nube de escombros en expansión. El encuentro de 2029. Mientras el nuevo cometa acaparaba la atención de los aficionados, otra celebridad cósmica se preparaba para su momento. El asteroide 99942 Apophis, una montaña de roca de 400 metros que en su día encabezó todas las listas de preocupaciones
en materia de defensa planetaria. El 13 de abril de 2029, Apophis pasará rozando la Tierra a solo 32.000 kilómetros, más cerca que los satélites geoestacionarios, lo suficientemente cerca como para parecer una estrella brillante y rápida, visible incluso desde las ciudades. El sobrevuelo se producirá a aproximadamente 50.000 kilómetros por hora, lo que significa que los observadores podrán ver su movimiento contra el campo estelar en tiempo real sin necesidad de telescopios. Lo que hace que Apophis sea científicamente fascinante es la certeza. Sabemos con absoluta precisión que no supone ningún riesgo de impacto durante al menos un siglo. Las observaciones por radar y el seguimiento óptico han refinado su órbita de forma extraordinaria, eliminando la posibilidad de colisión durante el sobrevuelo de 2029 o durante las décadas posteriores. Esto permite a los científicos centrarse por completo en el estudio de un gran asteroide durante su aproximación extremadamente cercana. La atracción gravitatoria de la Tierra durante el sobrevuelo será profunda y permanente. Apophis experimentará fuerzas de marea lo suficientemente fuertes como para alterar su velocidad de rotación, modificar las características de su superficie y potencialmente provocar deslizamientos de tierra en toda su superficie. El asteroide que emerja del encuentro será notablemente diferente del que se acercó, lo que lo convertirá en un laboratorio natural para estudiar cómo los encuentros planetarios cercanos remodelan los cuerpos pequeños a lo largo del tiempo geológico. La misión OSIRIS-APEX de la NASA, reconvertida a partir de la exitosa nave espacial de retorno de muestras, ya está en camino para encontrarse con Apophis poco después del sobrevuelo de 2029. La nave espacial pasará meses cartografiando la superficie tras el encuentro, midiendo cómo la interacción gravitatoria alteró sus propiedades físicas y su estructura interna. Estos datos resultarán muy valiosos para futuras misiones de desviación. Patrones en el caos. El momento en que se aproxima a Apophis, solo 3 años y medio después del aumento de septiembre de 2025, plantea preguntas intrigantes sobre si estamos entrando en un periodo de mayor actividad cerca de la Tierra. Estadísticamente, las aproximaciones cercanas no siguen un calendario concreto. Son esencialmente eventos aleatorios gobernados por complejas interacciones gravitacionales a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, la concentración de encuentros significativos en un plazo tan breve parece desafiar la distribución puramente aleatoria. Parte del aparente aumento se debe al sesgo de observación. Grandes estudios como Linear, NIAT y Spacewatch durante las últimas 2 décadas han mejorado drásticamente nuestras capacidades de detección y seguimiento. El observatorio Vera Rubin, que entró en funcionamiento en junio de 2025, representa otro salto cuántico. Su enorme campo de visión y sus sensibles detectores vuelven a escanear todo el cielo accesible cada pocas noches, proporcionando una cadencia sin precedentes. Pero la mejora en la detección por sí sola no explica el aumento de septiembre ni la notable diversidad de los objetos implicados. Junto con FA22 y C2025R2, docenas de objetos cercanos a la Tierra más pequeños atravesaron nuestro vecindario. El objeto 2025RJ2 pasó a solo 0,78 distancias lunares el 15 de septiembre. A lo largo del mes se produjeron múltiples encuentros sublunares, cada uno de ellos catalogado por las redes de vigilancia globales. El momento estacional podría ofrecer algunas pistas. El movimiento orbital de la Tierra nos lleva a través de diferentes regiones del sistema solar interior a lo largo del año. Quizás septiembre de 2025 correspondió al paso por una zona particularmente poblada de escombros. Alternativamente, la aparente agrupación podría ser el resultado de complejas resonancias gravitacionales que sincronizan múltiples órbitas a escala geológica. La distinción entre asteroides y cometas. Los cometas añaden complejidad a esta coreografía cósmica. A diferencia de los asteroides, que siguen órbitas relativamente estables, los cometas pueden experimentar cambios drásticos en su trayectoria
debido a las fuerzas de desgasificación y a las perturbaciones de los planetas gigantes. Los cometas de largo periodo procedentes de la nube de Oort llegan sin previo aviso, siguiendo órbitas que no los han llevado al sistema solar interior durante miles o millones de años. Esta diversidad refleja la compleja historia de la formación de nuestro sistema solar. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene restos de la formación planetaria que nunca se agruparon para formar un planeta. Los cometas conservan muestras de hielos primitivos y compuestos orgánicos de los confines exteriores de la nebulosa solar primitiva. Cada población cuenta una parte de la historia de cómo se forman los mundos alrededor de las estrellas, lo que plantea diferentes retos para la defensa planetaria. A medida que avanzaba el otoño de 2025, el escenario cósmico se preparaba para revelaciones aún más notables. La oleada de objetos familiares del sistema solar en septiembre estaba a punto de verse eclipsada por algo sin precedentes, un visitante de otro sistema estelar completamente diferente, que traía consigo señales químicas que desafiarían las hipótesis fundamentales sobre la formación planetaria y el espacio interestelar. Pero primero, este misterioso viajero navegaría por el complejo entorno gravitatorio de nuestro sistema solar interior, permaneciendo oculto tras el resplandor solar durante su máximo acercamiento. Cuando finalmente apareció a la vista de los telescopios a principios de diciembre, 3I Atlas demostraría ser diferente a todo lo que los astrónomos habían visto hasta entonces. El 1 de julio de 2025, un estudio rutinario automatizado del cielo capturó algo extraordinario disfrazado de un punto de luz insignificante. El conjunto de telescopios Atlas de Río Hurtado, Chile, había fotografiado miles de objetos de este tipo: asteroides, cometas, estrellas lejanas que cambiaban de posición. Pero este punto en particular pronto reescribiría nuestra comprensión de lo que viaja entre las estrellas. Inicialmente catalogado como un simple objeto potencial cercano a la Tierra, lo que se conocería como 3I Atlas no parecía diferente de otros innumerables descubrimientos. Los sistemas automatizados lo marcaron para su seguimiento basándose en su movimiento aparente a través del cielo. En cuestión de días, los telescopios de todo el mundo estaban siguiendo su trayectoria con cada vez mayor precisión. Durante este seguimiento astrométrico rutinario, los astrónomos se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo sin precedentes. Las matemáticas de la llegada a medida que se acumulaban los datos observacionales, un parámetro destacó con sorprendente claridad: una excentricidad orbital superior a la unidad. En mecánica celeste, esto es el signo distintivo de una trayectoria hiperbólica, una órbita con velocidad más que suficiente para escapar por completo de la influencia gravitatoria del Sol. Este objeto no estaba ligado a nuestro sistema solar, solo estaba de paso. 3I Atlas se convirtió en el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la humanidad, después del misterioso Ini Oumuamua, con forma de cigarro en 2017, y del cometa 2G Borisov en 2019. Pero, a diferencia de esos visitantes anteriores, 3I Atlas llegó en el momento perfecto para una observación exhaustiva. Su trayectoria lo llevaría al perihelio, el punto más cercano al Sol, aproximadamente el 30 de octubre de 2025, seguido de la aproximación más cercana a la Tierra en diciembre, a unas 1,88 unidades astronómicas. Eso se traduce en aproximadamente 270 millones de kilómetros, lo suficientemente lejos como para no suponer ninguna amenaza, lo suficientemente cerca como para realizar un análisis espectroscópico detallado con nuestros telescopios más potentes. Era como si el cosmos hubiera organizado un servicio de entrega, dejando caer una muestra prístina de otro sistema estelar con condiciones óptimas de observación y con mucha antelación. Química alienígena. Pero la trayectoria era solo el comienzo de los misterios. A medida que se acumulaban los datos de observación a lo largo del verano y principios del otoño, 3I Atlas comenzó a mostrar características que desafiaban las suposiciones sobre el espacio interestelar y el comportamiento de los cometas.
Las estimaciones de tamaño del Hubble sugerían un límite superior de aproximadamente 5,6 kilómetros para el núcleo, aunque el tamaño real era probablemente menor. Esto lo situaba en un rango intermedio entre los núcleos típicos de los cometas y los pequeños asteroides. Lo que realmente diferenciaba a 3I Atlas era su inconfundible comportamiento cometario. A diferencia de Oumuamua, que no mostraba coma ni cola visibles, a pesar de su desconcertante aceleración no gravitatoria, 3I Atlas desarrolló una apariencia cometaria clásica a medida que se acercaba al Sol. En septiembre, los telescopios terrestres resolvieron una coma sustancial, la nube de polvo y gas que rodea el núcleo, junto con los inicios de una impresionante estructura de 1900 cola. Esta actividad cometaria proporcionó las primeras pistas sobre una química verdaderamente alienígena. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió sus espectrógrafos infrarrojos hacia 3I Atlas a finales del verano, los resultados fueron diferentes a todo lo visto en los cometas del sistema solar. La coma del objeto mostraba proporciones inusualmente altas de dióxido de carbono y vapor de agua, entre las más altas jamás medidas en un cometa. La importancia del CO2. Para comprender por qué esta química es tan notable, hay que tener en cuenta cómo se forman los cometas en los sistemas planetarios típicos. El hielo de agua se condensa a partir de nebulosas protoplanetarias a temperaturas de alrededor de 150 Kelvin, lo que corresponde a distancias orbitales de aproximadamente 2-3 unidades astronómicas de estrellas similares al Sol. El dióxido de carbono, con una temperatura de sublimación más baja, se condensa mucho más allá de la línea de nieve, donde las temperaturas bajan de los 78 Kelvin. El dominio extremo del CO2 en 3I Atlas sugiere su formación en las frías regiones exteriores de su sistema planetario progenitor, mucho más allá de donde se originan la mayoría de los cometas del sistema solar. O bien este objeto se condensó a partir de un disco protoplanetario inusualmente rico en dióxido de carbono, o bien se formó tan lejos de su estrella progenitora que el hielo de agua nunca se acumuló en cantidades significativas. Pero las anomalías químicas no se limitaron al dióxido de carbono. Las observaciones espectroscópicas del Very Large Telescope en Chile revelaron otra característica desconcertante: prominentes líneas de emisión de níquel con señales de hierro sorprendentemente débiles. En los cometas típicos del sistema solar, el hierro y el níquel se encuentran en proporciones similares a las del Sol, lo que refleja la composición de la nebulosa estelar de la que se condensaron. El aparente agotamiento del hierro en relación con el níquel en 3I Atlas apunta a un proceso químico o a condiciones de formación diferentes a las de nuestro vecindario cósmico local. Actividad compleja. A medida que avanzaba el otoño y 3I Atlas continuaba su aproximación al perihelio, la estructura de la cola se volvió cada vez más compleja y visualmente espectacular. El observatorio Gemini y otras instalaciones terrestres documentaron múltiples componentes de la cola con diferentes orientaciones y composiciones, lo que sugiere una activación continua de materiales volátiles en diferentes regiones del núcleo. El objeto estaba literalmente cobrando vida bajo el calor solar después de potencialmente miles de millones de años en el frío vacío entre las estrellas. La línea de tiempo presentaba tanto oportunidades como desafíos. A medida que se acercaba al perihelio a finales de octubre, el cometa se volvería cada vez más difícil de observar debido a su proximidad al Sol en nuestro cielo. Exitoso resplandor solar ocultaría efectivamente el objeto durante su fase más activa, cuando el procesamiento térmico podría revelar pistas adicionales sobre su composición y estructura interna. Pero la paciencia se vería recompensada. El movimiento orbital de la Tierra mejoraría gradualmente la geometría de observación a lo largo de noviembre, y a principios de diciembre, 3I Atlas emergería del resplandor solar para situarse en una posición óptima de observación. En su máximo acercamiento a la Tierra, a mediados de diciembre, el objeto seguiría estando casi 200 veces más lejos que la Luna, pero en una posición idónea
para realizar campañas espectroscópicas prolongadas. Orígenes antiguos. Los modelos cinemáticos preliminares sugerían que 3I Atlas podría ser extraordinariamente antiguo, posiblemente más de 7.000 millones de años, si los cálculos que lo relacionaban con la población del disco grueso de la galaxia resultaban correctos. Esto lo haría más antiguo que todo nuestro sistema solar, un vagabundo que se desplaza por el espacio interestelar desde antes de que existiera la Tierra. Las huellas químicas conservadas en sus hielos y componentes rocosos podrían proporcionar muestras directas de las condiciones de la galaxia primitiva, cuando las tasas de formación estelar y la abundancia de elementos pesados eran muy diferentes a las actuales. A diferencia de la breve visita y la rápida partida de Oumuamua, 3I Atlas ofrecía perspectivas para un estudio prolongado a lo largo de múltiples temporadas de observación. Su velocidad de aproximación moderada y su geometría favorable lo mantendrían dentro del alcance de los principales telescopios hasta bien entrado 2026, lo que proporcionaría una oportunidad sin precedentes para caracterizar una pieza auténtica de otro sistema estelar. La pregunta inquietante. Pero incluso mientras los astrónomos se preparaban para meses de observaciones detalladas, seguían sin resolverse las preguntas sobre sus orígenes y su viaje hasta nuestro sistema solar. ¿Cuánto tiempo llevaba vagando por el espacio interestelar? ¿Qué sistema estelar lo expulsó y en qué circunstancias? Lo más intrigante, ¿era pura coincidencia que su llegada coincidiera con la oleada de asteroides de septiembre? La aparente sincronización de los acontecimientos cósmicos comenzaba a poner a prueba la credibilidad. Primero, el desfile de asteroides que se acercaban, luego, el cometa que se iluminaba. Por último, la aparición de un visitante interestelar con firmas químicas sin precedentes. O bien estábamos presenciando una convergencia extraordinariamente improbable de fenómenos no relacionados, o bien algo más fundamental estaba orquestando este espectáculo celestial. Mientras 3I Atlas continuaba su descenso hacia el perihelio, oculto tras el creciente resplandor solar, los astrónomos solo podían especular sobre las revelaciones que les esperaban cuando reapareciera en diciembre. El objeto ya había comenzado a revelar secretos que cambiarían nuestra comprensión de la formación planetaria, la química interestelar y nuestro lugar en la comunidad galáctica. La cuestión ya no era si este visitante proporcionaría nuevos conocimientos, sino si estábamos preparados para las implicaciones de lo que podría revelar sobre el universo más allá de los límites de nuestro sistema solar. El aumento de septiembre de 2025 sirvió como un incómodo recordatorio de lo precarias que siguen siendo nuestras capacidades de defensa planetaria. Aunque logramos rastrear con éxito todos los objetos significativos que se acercaron a la Tierra durante esas semanas tan agitadas, la aglomeración puso de relieve lagunas críticas que podrían resultar catastróficas si fueran explotadas por el visitante equivocado en el momento equivocado. El punto ciego hacia el Sol. Consideremos el reto fundamental que supone la geometría de la detección. La gran mayoría de los telescopios de búsqueda de asteroides son instalaciones terrestres que solo pueden observar objetos suficientemente separados del Sol en nuestro cielo. Esto crea un enorme punto ciego en la dirección de nuestra estrella más cercana, precisamente el corredor de aproximación por el que llegó el impactador de Chelyabinsk sin ser detectado en 2013. Un asteroide que se aproxima desde la dirección del Sol permanece prácticamente invisible hasta las últimas horas o minutos antes de su entrada en la atmósfera. Afortunadamente, la trayectoria del FA-22 lo alejó de esta sombra de detección, lo que permitió su seguimiento a nivel mundial durante semanas antes de su paso más cercano. Pero si su órbita hubiera tenido una inclinación diferente, o si su vector de aproximación se hubiera alineado más estrechamente con la línea Sol-Tierra, es posible que hubiéramos tenido solo unos días u horas de aviso en lugar de un cómodo margen de tiempo. Este punto ciego hacia el Sol representa una de las vulnerabilidades más significativas de la arquitectura actual de defensa planetaria.
Los estudios terrestres han logrado avances notables en la catalogación de objetos cercanos a la Tierra, pero siguen estando fundamentalmente limitados por las leyes de la óptica y la mecánica orbital. No se puede observar lo que se esconde detrás del objeto más brillante del cielo. La solución pasa por trasladar los sistemas de detección al espacio. La misión Near Earth Object Surveyor de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de 2027, desplegará un telescopio espacial infrarrojo diseñado específicamente para buscar asteroides desde una posición detrás de la Tierra en nuestra órbita. Desde este punto privilegiado, el NEO Surveyor detectará objetos que se acerquen desde direcciones que permanecen invisibles para los observatorios terrestres. De la detección a la desviación. Pero la detección desde el espacio es solo el primer paso. Una vez descubierto un objeto potencialmente peligroso, debe caracterizarse con suficiente detalle para evaluar el nivel real de amenaza y determinar una estrategia de respuesta eficaz. Esto requiere observaciones de seguimiento rápidas desde múltiples instalaciones, una determinación precisa de la órbita y un análisis detallado de las propiedades físicas. El observatorio Vera Rubin representa un avance revolucionario en esta capacidad de seguimiento. Su enorme espejo y su cámara de campo amplio pueden volver a escanear todo el cielo accesible cada 3 noches, lo que proporciona una cadencia sin precedentes para el seguimiento de objetos recién descubiertos. En sus primeras 10 horas de funcionamiento, Rubin descubrió miles de nuevos asteroides, lo que demuestra su potencial para ampliar drásticamente nuestro censo de objetos cercanos a la Tierra. Sin embargo, la detección y el seguimiento no tienen sentido sin la capacidad de responder realmente a las amenazas inminentes. Aquí es donde la misión DART de la NASA ha proporcionado una validación inestimable de la tecnología de desviación cinética. El impacto de DART con el asteroide Dimorphos el 26 de septiembre de 2022 alteró con éxito el período orbital del pequeño asteroide en 32 minutos, superando con creces el cambio mínimo necesario para confirmar el éxito. Más importante aún, un análisis detallado reveló que la eficiencia de la transferencia de impulso fue de aproximadamente 3,6, lo que significa que el impacto fue casi 4 veces más eficaz de lo previsto por la simple conservación del impulso. Este factor de mejora es el resultado de la expulsión de escombros tras el impacto, que actúa como el escape de un cohete para amplificar el efecto de desviación. Comprender esta física es crucial para diseñar futuras misiones de desviación. La misión ERA de la Agencia Espacial Europea, actualmente en ruta hacia el sistema Didymos, llegará en 2026 para realizar un análisis forense del lugar del impacto, proporcionando datos reales para perfeccionar los modelos de impacto. La importancia del tiempo de preparación. Pero el impacto cinético es solo una de las herramientas disponibles para la defensa planetaria. Para objetos más grandes o situaciones que requieren cambios de trayectoria más precisos, otras técnicas podrían resultar más eficaces. Tractores gravitacionales que utilizan los campos gravitacionales de las naves espaciales para desviar suavemente los asteroides de su trayectoria a lo largo de años o décadas. Dispositivos nucleares de distanciamiento que vaporizan el material de la superficie para crear un potente empuje. Pastores de haz de ionenes que utilizan haces de partículas enfocados para ablacionar gradualmente un lado de un asteroide. La conclusión clave de la investigación sobre defensa planetaria es que todas las técnicas requieren un tiempo de preparación considerable para ser eficaces. Un ligero empujón aplicado con años o décadas de antelación puede eliminar la necesidad de medidas desesperadas de última hora. Por eso es tan importante la detección temprana, no porque necesitemos tiempo para evacuar las ciudades, sino porque la desviación suave se vuelve exponencialmente más fácil con una alerta temprana. La Red Internacional de Alerta de Asteroides llevó a cabo lo que equivalía a un ejercicio en vivo durante la aproximación del F-22.
la breve aparición del asteroide en las listas de evaluación de riesgos, seguida de su eliminación tras observaciones adicionales, proporcionó una valiosa experiencia para equilibrar la notificación pública con la prevención del pánico. ¿Cómo se informa al mundo sobre una posible amenaza de asteroide sin causar un caos económico? ¿Cómo se coordina la respuesta internacional cuando se trata de objetos que podrían afectar a varios países? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el paso del FA-22 proporcionó una oportunidad de relativamente bajo riesgo para poner a prueba los protocolos de comunicación. Vulnerabilidades restantes. El aumento de septiembre también puso de relieve las lagunas que siguen existiendo a pesar de los recientes avances. Los cometas de largo período que llegan del sistema solar exterior pueden seguir apareciendo con relativamente poca antelación, ya que sus órbitas altamente elípticas pasan la mayor parte del tiempo en zonas lejanas donde permanecen indetectables. Quizás lo más preocupante son los objetos del tamaño de un destructor de ciudades, de entre 100 y 300 metros, lo suficientemente grandes como para causar devastación regional, pero lo suficientemente pequeños como para seguir siendo difíciles de detectar hasta que se acercan mucho a la Tierra. Los estudios actuales han catalogado la mayoría de los objetos de más de 1 kilómetro capaces de causar efectos globales, pero el inventario de asteroides más pequeños potencialmente peligrosos sigue siendo incompleto. Los acontecimientos de septiembre también plantearon preguntas incómodas sobre cómo manejar múltiples amenazas simultáneas. Mientras FA-22 acaparaba los titulares, docenas de objetos más pequeños se deslizaban simultáneamente por nuestro vecindario. Si varios asteroides capaces de destruir ciudades se acercaran simultáneamente desde diferentes direcciones, ¿se verían desbordadas las capacidades de seguimiento y caracterización? ¿Podríamos montar misiones de desviación contra múltiples objetivos? El problema del patrón. Sin embargo, incluso cuando el análisis racional se centra en las lagunas de detección y las capacidades de desviación, un misterio diferente surgía de los datos observacionales. El cerebro humano está exquisitamente diseñado para detectar patrones, incluso cuando no existen, una adaptación evolutiva que ayudó a nuestros antepasados a identificar a los depredadores y reconocer los cambios estacionales. Pero a veces los patrones son reales. Consideremos la cronología. El asteroide 2025 FA-22 pasa cerca de la Tierra el 18 de septiembre a una distancia de 2,2 lunas. 3 días antes, el 2025 RJK2 pasa a solo 0,78 distancias lunares. A lo largo de la misma semana, múltiples objetos cercanos a la Tierra se cuelan en nuestro vecindario. El cometa C2025-R2 se ilumina hasta ser visible a simple vista, y acechando en segundo plano, el visitante interestelar 3I Atlas se acerca a su perihelio de octubre tras un viaje que puede haber durado miles de millones de años. Tomados individualmente, ninguno de estos acontecimientos es especialmente notable, pero su agrupación en un intervalo de tiempo tan reducido empieza a poner en duda las explicaciones simples basadas en la coincidencia cósmica. ¿Qué probabilidades hay de que un visitante interestelar llegue durante el mismo mes en que se produce un periodo inusualmente activo de encuentros cercanos a la Tierra? ¿Qué probabilidades hay de que un cometa recién descubierto alcance su máxima visibilidad justo cuando varios asteroides se acercan mucho? ¿Pastoreo gravitacional? Una hipótesis especulativa implica el pastoreo gravitacional, es decir, la posibilidad de que el paso de 3I Atlas por el sistema solar interior pudiera influir de alguna manera en las trayectorias de los objetos más pequeños. Los cuerpos grandes pueden perturbar gravitacionalmente las órbitas de los más pequeños, creando potencialmente una corriente de escombros o un efecto de séquito. Sin embargo, la física se opone firmemente a este escenario. El 3I Atlas, incluso con un tamaño máximo estimado de aproximadamente 6 kilómetros, no tiene masa suficiente para influir gravitacionalmente en objetos a distancias de millones de kilómetros. La ley de la inversa del cuadrado de Newton significa que los efectos gravitacionales
disminuyen rápidamente con la distancia, llegando a ser insignificantes a las escalas que implican los encuentros de septiembre. Además, los elementos orbitales de varios visitantes de septiembre no muestran evidencia de un origen común o una historia dinámica compartida. FA-22 sigue la órbita típica de los objetos cercanos a la Tierra. Los asteroides más pequeños muestran toda la gama de características orbitales esperadas de la población de fondo. Ninguno muestra trayectorias hiperbólicas que indiquen una interacción gravitatoria reciente con un intruso interestelar. Sesgo observacional. Una explicación más plausible implica el sesgo observacional y los efectos de la cadencia de detección. El observatorio Vera Rubin acababa de alcanzar su primera luz en junio de 2025, lo que amplió drásticamente nuestra capacidad para detectar y rastrear pequeños objetos cercanos a la Tierra. La mejora de la cobertura de los estudios conduce naturalmente a más descubrimientos, lo que crea la impresión de una mayor actividad, incluso cuando la población subyacente permanece constante. Piénsese en ello como en la instalación de cámaras de seguridad de alta definición en una zona que antes no estaba vigilada. El número de personas que pasan por allí no ha cambiado, pero la conciencia de su presencia aumenta drásticamente. El fenómeno psicológico de la apofenia, la tendencia a percibir patrones significativos en información aleatoria, también puede estar influyendo en la interpretación de los acontecimientos de septiembre. Una vez que se informó de las primeras aproximaciones cercanas, tanto los astrónomos como el público se volvieron hiperconscientes de los descubrimientos posteriores. Objetos que podrían haber pasado desapercibidos durante ciclos de noticias más tranquilos recibieron de repente un tratamiento de primera plana. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta el sesgo observacional y los efectos psicológicos, algunos aspectos del aumento de septiembre siguen siendo difíciles de explicar mediante procesos puramente aleatorios. El descubrimiento de 3I Atlas el 1 de julio, con una trayectoria calculada con precisión para alcanzar la máxima visibilidad, justo cuando la actividad cercana a la Tierra alcanzaba su punto álgido, representa una coincidencia notable que supera los límites de la probabilidad estadística. La respuesta más sencilla, quizás la explicación más mundana, sea también la más probable. Estamos presenciando el equivalente estadístico de múltiples rayos, es decir, acontecimientos individuales, improbables, que ocasionalmente se agrupan por pura casualidad. El universo no tiene la obligación de distribuir los encuentros cósmicos de manera uniforme a lo largo de las escalas de tiempo humanas. Los procesos aleatorios pueden producir, y de hecho producen, patrones aparentes que parecen significativos para la inteligencia que busca patrones. La rápida expansión de las capacidades de exploración a mediados de la década de 2020 significa que estamos observando este vecindario cósmico con una sensibilidad sin precedentes. Las generaciones anteriores podrían haber pasado por alto la mayoría de los encuentros de septiembre por completo, o haberlos detectado como eventos aislados repartidos en diferentes ciclos de noticias. Sin embargo, aunque el análisis racional apueste por la coincidencia y el sesgo observacional, persiste la molesta sensación de que se trata de una sincronización orquestada. La llegada precisa de 3I Atlas durante una actividad cercana a la Tierra intensificada, combinada con firmas químicas sin precedentes y orígenes antiguos, sugiere que podríamos estar presenciando algo más significativo que una convergencia aleatoria. Es posible que la respuesta no surja hasta que hayamos tenido meses para estudiar 3I Atlas en detalle tras su reaparición en diciembre tras el resplandor solar. Un análisis espectroscópico detallado, mediciones precisas de la trayectoria y una comparación cuidadosa con la población de asteroides de septiembre podrían revelar conexiones que no son evidentes en las observaciones preliminares. Pero si no surgen tales conexiones, si 3I Atlas resulta estar realmente aislado de los encuentros de septiembre, entonces nos queda una posibilidad aún más intrigante. Tal vez el universo sea simplemente más activo e interconectado
de lo que nuestra perspectiva centrada en la Tierra nos permite apreciar normalmente. Quizás lo que parece una convergencia extraordinaria desde nuestro limitado punto de vista es en realidad algo habitual a escala galáctica. La cuestión no es si algo sigue a 3I Atlas. La cuestión es si finalmente estamos desarrollando la capacidad de observación para percibir la verdadera complejidad del entorno cósmico en el que siempre hemos vivido. A medida que 3I Atlas continuaba su aproximación hacia el perihelio de octubre, los telescopios de todo el mundo comenzaron a documentar comportamientos que desafiaban las hipótesis fundamentales sobre la física de los cometas y la química interestelar. Lo que inicialmente parecía ser un cometa errante relativamente sencillo, estaba revelando capas de complejidad que parecían violar los patrones establecidos. Química imposible. La anomalía más llamativa surgió de las observaciones del telescopio espacial James Webb a lo largo de agosto y septiembre. Los espectrógrafos infrarrojos del JWST detectaron una composición de la coma dominada por dióxido de carbono en un grado sin precedentes. Las proporciones de CO2 y agua eran de las más altas jamás medidas en cualquier cometa. Esto no solo era inusual, sino que era casi imposible según los modelos convencionales de formación de cometas. En los sistemas planetarios típicos, el hielo de agua se condensa a temperaturas de alrededor de 150 Kelvin, lo que corresponde a distancias orbitales de 2-3 unidades astronómicas de estrellas similares al Sol. La mayoría de los cometas del sistema solar, que se formaron más allá de la órbita de Neptuno, todavía contienen una cantidad considerable de hielo de agua mezclado con otros volátiles. El dióxido de carbono, con una temperatura de condensación mucho más baja, solo se convierte en un componente importante a distancias superiores a 10 unidades astronómicas, donde las temperaturas bajan de los 80 Kelvin. Incluso entonces, el CO2 suele seguir siendo un componente menor en comparación con el agua. El dominio extremo del dióxido de carbono en 3I Atlas sugiere o bien una formación en condiciones diferentes a las de nuestro sistema solar, o bien un procesamiento posterior que agotó selectivamente el agua mientras conservaba el CO2. Una posibilidad es la formación en las gélidas regiones exteriores de un sistema planetario mucho más grande o más frío que el nuestro, una zona en la que el hielo de dióxido de carbono era el principal componente volátil y el agua nunca se condensaba en cantidades significativas. Alternativamente, el objeto podría haber sufrido un procesamiento extenso durante su largo viaje interestelar. El bombardeo de rayos cósmicos durante millones o miles de millones de años podría alterar la química de la superficie a través de la radiólisis, es decir, la ruptura de enlaces químicos por radiación de alta energía. Si este proceso eliminó preferentemente las moléculas de agua y dejó intacto el dióxido de carbono, podría explicar la composición actual sin necesidad de condiciones de formación exóticas. El misterio del níquel. Pero las anomalías químicas no se limitaron al dióxido de carbono. Las observaciones espectroscópicas del Very Large Telescope revelaron otra característica desconcertante: líneas de emisión prominentes de átomos de níquel con firmas correspondientes sorprendentemente débiles de hierro. Esto representa una desviación significativa de las composiciones típicas del sistema solar, donde el hierro y el níquel se encuentran en proporciones aproximadamente solares que reflejan la abundancia de elementos de la nebulosa estelar de la que se condensaron. El aparente agotamiento del hierro en relación con el níquel plantea cuestiones fundamentales sobre el entorno de formación o la evolución posterior. Una posibilidad especulativa implica el procesamiento diferencial de los componentes metálicos durante el viaje interestelar. El hierro y el níquel tienen diferentes temperaturas de sublimación y reactividades químicas, por lo que la exposición prolongada a la radiación cósmica podría eliminar selectivamente el hierro y preservar el níquel en formas químicas más estables. Otra hipótesis intrigante: 3 Quartis y Atlas
podría haberse formado en un entorno estelar con abundancias elementales no solares, si su estrella madre pertenecía ya a una población galáctica diferente. Tal vez el disco grueso o los componentes del halo, que contienen estrellas con composiciones químicas inusuales. Los restos planetarios resultantes podrían presentar naturalmente proporciones de hierro y níquel diferentes a las de nuestro vecindario local. Estructura compleja de la cola. A medida que avanzaba el otoño, la estructura de la cola se volvió cada vez más compleja y espectacular. Las observaciones terrestres desde instalaciones como el Observatorio Gemini documentaron múltiples componentes de la cola con diferentes orientaciones, colores y tamaños aparentes de partículas, lo que sugiere una activación continua de diferentes depósitos volátiles en varias regiones del núcleo. La física que hay detrás de esto implica la sublimación selectiva de diferentes especies de hielo. A medida que el cometa se encuentra con un calentamiento solar cada vez mayor, el dióxido de carbono comienza a desprenderse a distancias mucho mayores que el hielo de agua, lo que podría crear una coma y una cola iniciales dominadas por el CO2. A medida que se acerca al perihelio, la activación del hielo de agua podría desencadenar una segunda fase de desarrollo de la cola con diferentes propiedades ópticas y comportamiento dinámico. Las mediciones de polarimetría que analizan la polarización de la luz solar dispersa proporcionaron pistas adicionales sobre las partículas de polvo expulsadas del núcleo. La firma de polarización sugirió granos de polvo con distribuciones de tamaño o propiedades ópticas inusuales en comparación con los cometas típicos del sistema solar, lo que posiblemente indica diferentes procesos de formación o una modificación extensa durante el largo viaje interestelar. Erupciones episódicas. Un aspecto particularmente intrigante fue el aparente aumento de brillo episódico que parecía ocurrir independientemente de la distancia solar. La mayoría de los cometas siguen curvas de brillo predecibles a medida que se acercan al perihelio, con un aumento gradual del brillo. Pero 3I Atlas mostró brotes periódicos que sugieren procesos internos más complejos. Estas erupciones podrían ser el resultado de la exposición repentina de material fresco rico en volátiles a medida que las capas superficiales se desprenden bajo el calor solar. Muchos cometas desarrollan mantos aislantes de polvo y compuestos orgánicos procesados que suprimen la sublimación hasta que las tensiones térmicas o la presión del gas rompen las capas protectoras. Cuando se produce la ruptura, los hielos prístinos subyacentes pueden sublimarse rápidamente, creando aumentos dramáticos y temporales de brillo. Alternativamente, el comportamiento episódico podría reflejar cambios estructurales internos a medida que 3I Atlas se adaptaba al calentamiento solar después de potencialmente miles de millones de años en el frío espacio interestelar. Los gradientes de temperatura que penetran en el núcleo podrían desencadenar una sublimación subterránea que fracture los depósitos de hielo internos, exponiendo nuevas superficies a la radiación solar y creando eventos de activación en cascada. La pregunta sobre la tecnología alienígena. En la era de las redes sociales y las teorías conspirativas virales, era quizás inevitable que 3I Atlas acabara enfrentándose a la pregunta que acecha a todo descubrimiento. Astronómico inusual. ¿Podría ser esto una prueba de inteligencia extraterrestre? La especulación comenzó en los círculos académicos al observar similitudes entre 3I Atlas y el controvertido Unni Oumuamua, que desató debates sobre posibles orígenes artificiales en 2017. Ambos eran visitantes interestelares. Ambos mostraban propiedades inusuales que desafiaban el entendimiento convencional. Ambos llegaron con trayectorias que proporcionaban excelentes oportunidades de observación. Pero las similitudes terminaban ahí, y las diferencias eran profundas. A diferencia de la enigmática forma de cigarro de Oumuamua y su misteriosa aceleración no gravitatoria sin desgasificación visible, 3I Atlas se comportó exactamente como lo que parecía ser. Un cometa. Desarrolló una estructura clásica de coma y cola. Las variaciones de brillo
siguieron patrones predecibles basados en la sublimación de sustancias volátiles. Su trayectoria mostró la desviación gravitatoria esperada por la interacción solar, con perturbaciones adicionales fácilmente explicables por las fuerzas de desgasificación. Lo más importante es que 3I Atlas no mostró signos de movimiento controlado o dirigido. Su trayectoria a través del sistema solar siguió la trayectoria hiperbólica precisa que se esperaba de un visitante no vinculado bajo la gravedad solar únicamente. No hubo correcciones de rumbo, ni aceleraciones inexplicables, ni transmisiones de radio, ni formas geométricas o estructuras artificiales visibles bajo observaciones de máxima resolución. Maravillas naturales. El método científico exige pruebas extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, y las pruebas sobre 3I Atlas apuntaban sistemáticamente hacia fenómenos naturales, aunque se tratara de fenómenos naturales diferentes a todo lo observado anteriormente en nuestro vecindario cósmico. Consideremos el dominio extremo del dióxido de carbono. Aunque sin precedentes en los cometas del sistema solar, esta composición podría ser fácilmente el resultado de la formación en las regiones exteriores de un sistema planetario inusual. Las estrellas con diferentes masas, metalicidades o arquitecturas planetarias podrían producir naturalmente cometas con firmas químicas que parecen extrañas para los observadores familiarizados solo con los productos locales. El aparente agotamiento del hierro, aunque desconcertante, podría reflejar su formación en un entorno estelar con proporciones elementales no solares, o su posterior procesamiento durante miles de millones de años de viaje interestelar. El bombardeo de rayos cósmicos, los impactos de polvo interestelar y los ciclos térmicos en las frías profundidades del espacio podrían alterar selectivamente las composiciones de la superficie sin necesidad de intervención artificial. Incluso la compleja estructura multicomponente de la cola y los episodios de brillo tenían precedentes en los cometas del sistema solar. El cometa Hale-Bopp mostró múltiples componentes de cola con diferentes composiciones. El cometa Holmes sufrió una dramática explosión que aumentó su brillo casi 1.000.000 de veces en 2007. Los procesos naturales eran claramente capaces de producir los comportamientos espectaculares e inusuales observados en 3I Atlas. ¿Por qué seguimos preguntando? Parte de la respuesta radica en el profundo impacto psicológico que supone contemplar escalas verdaderamente interestelares. Cuando observamos objetos de otros sistemas estelares, nos enfrentamos a la posibilidad de que exista inteligencia en otras partes de la galaxia. La mente humana, evolucionada para navegar por las jerarquías sociales y detectar la agencia en entornos complejos, busca naturalmente signos de propósito o intención en fenómenos inexplicables. Pero la naturaleza produce habitualmente fenómenos que superan la imaginación humana. El universo ha tenido 13.800 millones de años para experimentar con la física y la química en condiciones que van desde el interior de las estrellas hasta el espacio interestelar a una temperatura cercana al cero absoluto. El hecho de que ocasionalmente nos encontremos con procesos naturales u objetos que nos sorprenden no es una prueba de origen artificial, sino una prueba de que nuestra comprensión de los fenómenos cósmicos sigue siendo fundamentalmente incompleta. Un mensajero cósmico 3I Atlas se comportaba exactamente como cabría esperar de los restos de la formación planetaria alrededor de otras estrellas. Los modelos teóricos predicen que cada sistema estelar debería expulsar cantidades significativas de cuerpos pequeños durante su formación y evolución temprana. Estos objetos vagarían por el espacio interestelar durante millones o miles de millones de años antes de encontrarse ocasionalmente con otros sistemas estelares. La química y las propiedades físicas deberían reflejar las condiciones de los sistemas parentales, diferentes masas estelares, diferentes abundancias elementales, diferentes configuraciones planetarias, diferentes historias térmicas.
una muestra auténtica de los restos de otro sistema estelar debería parecer extraña en comparación con los objetos del sistema solar, pero seguir obedeciendo las mismas leyes fundamentales que rigen la materia en todo el universo. En otras palabras, 3I Atlas se veía exactamente como lo que decía ser, un producto natural de la formación de un sistema planetario alrededor de otra estrella, con firmas químicas que reflejaban condiciones de formación diferentes a las que produjeron nuestra familia del sistema solar local. Pero eso planteó una pregunta aún más intrigante que si podría ser artificial. ¿Dónde exactamente había pasado este antiguo vagabundo los miles de millones de años entre su expulsión del sistema estelar que lo creó y su reciente llegada a nuestro vecindario cósmico, rastreando el viaje? El análisis cinemático preliminar realizado por investigadores del Observatorio Europeo Austral sugiere que 3I Atlas podría tener su origen en el disco grueso galáctico, una población de estrellas que se formó durante la evolución temprana de la Vía Láctea, hace entre 7.000 y 12.000 millones de años. Si estos modelos resultan correctos, 3I Atlas sería más antiguo que todo nuestro sistema solar. Habría estado vagando por el espacio interestelar desde antes de que el Sol se condensara a partir de su nube molecular progenitora, llevando consigo las huellas químicas de una época en la que las tasas de formación estelar eran más altas y el contenido de elementos pesados de la galaxia era sustancialmente diferente. La hipótesis del disco grueso se ve respaldada por una química inusual. Las estrellas de este antiguo componente galáctico suelen mostrar patrones de abundancia de elementos diferentes en comparación con las poblaciones más jóvenes del disco delgado, como nuestro Sol. El aparente agotamiento del hierro y el extremo contenido de dióxido de carbono podrían reflejar la formación alrededor de una estrella del disco grueso con metalicidad no solar y una química volátil inusual. El proceso de expulsión suele implicar interacciones gravitatorias con planetas gigantes durante las caóticas fases iniciales de la evolución del sistema planetario. A medida que los mundos masivos migran debido a las interacciones con el material del disco protoplanetario, pueden dispersar objetos más pequeños en trayectorias hiperbólicas que los llevan fuera del sistema por completo. Las simulaciones por ordenador sugieren que cada sistema planetario expulsa grandes cantidades de escombros durante su formación. Por cada kilogramo que permanece ligado gravitacionalmente a los planetas, quizás 10 kilogramos son lanzados al espacio interestelar. Esto significa que la galaxia debería estar poblada por billones de fragmentos errantes, una vasta diáspora de escombros de construcción planetaria que flotan entre las estrellas. La odisea de 1.000 millones de años. Una vez expulsado, 3I Atlas habría comenzado una odisea solitaria a través del espacio interestelar, casi vacío. La densidad típica de la materia entre las estrellas es de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico, un vacío mejor que cualquier otro que se pueda lograr en los laboratorios terrestres. En este entorno, el objeto habría estado esencialmente aislado de las influencias externas, conservado en un congelador cósmico a temperaturas apenas unos grados por encima del cero absoluto. Sin embargo, este viaje no fue del todo tranquilo. Modelos recientes han identificado varios encuentros cercanos con otros sistemas estelares durante el largo viaje. Solo en los últimos 10 millones de años, el objeto parece haber pasado a menos de un parsec, aproximadamente 3 años luz, de al menos media docena de estrellas diferentes, cada encuentro con el potencial de alterar su trayectoria a través de sutiles perturbaciones gravitacionales. El encuentro más significativo se produjo hace aproximadamente 4 millones de años, cuando 3I Atlas pasó a menos de un año luz de una estrella enana roja en Casiopea. La influencia gravitatoria habría sido suficiente para desviar de forma apreciable la trayectoria, lo que podría explicar por qué el movimiento actual no apunta hacia ningún sistema parental obvio en la población del disco grueso galáctico. Momento perfecto.
La llegada del objeto a nuestro sistema solar representa la culminación de un viaje que desafía la comprensión humana. Consideremos la precisión de navegación necesaria para que 3I Atlas llegara en el momento y la trayectoria precisos para su observación óptima por los telescopios humanos del siglo XXI. El objeto tuvo que sobrevivir miles de millones de años en un entorno interestelar hostil, sortear las influencias gravitacionales de docenas de encuentros estelares y llegar en el breve momento histórico en el que la humanidad poseía la capacidad tecnológica para reconocerlo y estudiarlo. Este momento parece casi demasiado perfecto para ser una coincidencia. 3I Atlas se acercó al perihelio justo cuando nuestros telescopios espaciales más avanzados estaban entrando en funcionamiento y nuestro conocimiento de la química interestelar era lo suficientemente sofisticado como para apreciar su importancia. Unos siglos antes se habría descartado como una estrella borrosa más. Unos siglos más tarde podría haberse detectado, pero no se habría caracterizado adecuadamente antes de desaparecer de nuevo en las profundidades cósmicas. Mientras 3I Atlas continuaba su aproximación final al perihelio, a finales de octubre de 2025, los astrónomos se preparaban para la desaparición temporal del objeto tras el resplandor solar. Las semanas inmediatamente posteriores al perihelio serían el período más valioso desde el punto de vista científico, ya que el máximo calentamiento solar provocaría los niveles más altos de desgasificación y podría revelar materiales subterráneos conservados desde su formación hace miles de millones de años. Pero el resplandor solar que ocultaba a 3I Atlas durante su fase más activa también añadía suspense. ¿Sobreviviría el objeto intacto al perihelio? ¿O las tensiones térmicas lo fragmentarían en múltiples pedazos como tantos otros cometas antes que él? Cuando reapareciera en el campo de visión del telescopio en diciembre, ¿seguiría mostrando la misma química inusual y los mismos patrones de actividad complejos que lo habían hecho tan notable? Las respuestas tendrían que esperar, pero mientras tanto, una pregunta se imponía sobre todas las demás. ¿Qué aprendería la humanidad de este antiguo mensajero cuando finalmente revelara todos sus secretos? A medida que el invierno se instala en el hemisferio norte y 3I Atlas se prepara para reaparecer en diciembre tras el resplandor solar, nos encontramos en un momento extraordinario en la relación de la humanidad con el cosmos. Los acontecimientos de septiembre de 2025, desde la aproximación de FA22 hasta el brillo de Swan y el descubrimiento de nuestro tercer visitante interestelar confirmado, han proporcionado algo mucho más valioso que los datos científicos o la validación de la defensa planetaria. Nos han dado una nueva lente a través de la cual ver nuestro lugar en el universo. La ilusión del aislamiento. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el cielo nocturno parecía estático y predecible. Las estrellas giraban sobre nuestras cabezas siguiendo patrones eternos. Los planetas vagaban por trayectorias predeterminadas. Los ocasionales cometas o estrellas fugaces nos recordaban brevemente que el espacio no estaba completamente vacío. Esta perspectiva fomentaba una sensación de aislamiento cósmico. La Tierra y sus habitantes parecían productos únicos de procesos estelares locales, separados fundamentalmente del resto de la galaxia por distancias y escalas de tiempo inimaginables. El auge de septiembre destrozó esa ilusión. Descubrimos que nuestro sistema solar no es un tranquilo barrio suburbano en las afueras de la actividad cósmica, sino más bien una concurrida intersección por la que pasan regularmente antiguos viajeros de mundos lejanos, portando mensajes de sus orígenes. El 3I Atlas, por sí solo, representa una conexión física directa con los procesos estelares que ocurrieron hace miles de millones de años en regiones de la galaxia que tal vez nunca visitemos con naves espaciales. Esto es más que una revelación científica, es un cambio fundamental en la perspectiva cósmica comparable a la revolución copernicana o al descubrimiento de la expansión del universo. No somos productos aislados de un único sistema estelar, sino participantes en procesos a escala galáctica
que han estado intercambiando materiales e información entre mundos durante más tiempo del que lleva existiendo la Tierra. Leyendo mensajes antiguos, las firmas químicas conservadas en los antiguos hielos de Tres y Atlas contienen información sobre las tasas de nucleosíntesis estelar, las condiciones de formación planetaria y la química volátil en entornos que existían antes de que nuestro Sol comenzara a brillar. Cada observación espectroscópica proporciona una muestra directa de los procesos que dieron forma a la galaxia durante su juventud, cuando las tasas de formación estelar eran más altas y la distribución de los elementos pesados eran radicalmente diferente. Pero quizás lo más importante es que los acontecimientos de septiembre han demostrado que ahora poseemos la capacidad tecnológica para reconocer, estudiar y potencialmente interactuar con este sistema de intercambio de material a escala galáctica. Las mismas redes de detección que rastrearon la aproximación de FA-22 y que supervisarán el paso de Apophis en 2029, también pueden identificar y caracterizar visitantes interestelares como Tres y Atlas con, si no es suficiente precisión, como para extraer información científica detallada. Hemos pasado de ser observadores pasivos de los fenómenos cósmicos a participantes activos en la arqueología interestelar, la infraestructura del conocimiento. Cada nuevo telescopio de exploración que se pone en funcionamiento, cada técnica espectroscópica mejorada que se desarrolla, cada acuerdo de cooperación internacional que se firma, nos acerca a una comprensión integral de nuestro vecindario galáctico y nuestro papel en él. Esta transición tiene profundas implicaciones que van mucho más allá de la astronomía y la defensa planetaria. La infraestructura necesaria para monitorear las amenazas cósmicas y estudiar los visitantes interestelares, sistemas de detección de precisión, capacidades de respuesta rápida, mecanismos de coordinación internacional, proporciona plantillas para abordar otros desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales. El cambio climático, la respuesta a las pandemias, la gestión de los recursos y la protección del medio ambiente requieren combinaciones similares de conocimientos científicos, capacidad tecnológica y cooperación internacional. Las lecciones aprendidas del seguimiento de asteroides y la caracterización de cometas podrían resultar igualmente valiosas para supervisar las concentraciones de gases de efecto invernadero, predecir brotes de enfermedades o gestionar los recursos oceánicos y atmosféricos compartidos. Ciudadanos de la galaxia. Más fundamentalmente, la perspectiva cósmica fomentada por la conciencia de los visitantes interestelares ofrece un antídoto contra el pensamiento provinciano que a menudo obstaculiza la cooperación en cuestiones globales. Cuando reconocemos que la Tierra existe dentro de un ecosistema galáctico dinámico en el que la materia fluye constantemente entre sistemas estelares a través de vastas distancias y escalas de tiempo, las divisiones terrestres basadas en la nacionalidad, la ideología o el sistema económico comienzan a parecer menos significativas. Todos somos pasajeros del mismo pequeño planeta, que se abre camino a través de una galaxia llena de antiguos restos de miles de millones de otros mundos. Los átomos de carbono de nuestros cuerpos se forjaron en hornos estelares que murieron antes de que naciera el Sol. El agua que bebemos puede haber llegado a través de cometas desde los confines de nuestro sistema solar. El aire que respiramos contiene elementos que han viajado entre las estrellas durante más tiempo del que existe la vida compleja en la Tierra. Esta comprensión transforma la protección del medio ambiente y la cooperación social de imperativos morales abstractos en necesidades prácticas para la ciudadanía cósmica. No podemos permitirnos desperdiciar las condiciones raras y preciosas que permiten que la química compleja y la evolución biológica florezcan en las superficies planetarias. Tampoco podemos permitirnos fragmentar nuestra capacidad de respuesta mediante una competencia miope cuando se trata de retos que operan a escala galáctica. Lo que no sabemos
El aumento de septiembre también ha puesto de relieve lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro vecindario cósmico. Los modelos actuales predicen que los visitantes interestelares deberían ser relativamente raros, tal vez un objeto detectable cada pocos años en condiciones óptimas. Pero si 3 y Atlas representa niveles de actividad típicos en lugar de excepcionales, nuestras estimaciones podrían estar desfasadas en varios órdenes de magnitud. El observatorio Vera Rubin y otros sistemas de observación de última generación podrían revelar que docenas o cientos de objetos interestelares atraviesan nuestro sistema solar cada año, la mayoría demasiado pequeños u oscuros para ser detectados con la tecnología actual. Tales descubrimientos transformarían nuestra comprensión de las tasas de intercambio de material galáctico y la frecuencia de la transferencia de información entre los sistemas estelares. También plantearían profundas preguntas sobre la prevalencia de procesos químicos complejos y potencialmente biológicos en toda la galaxia. Si el espacio interestelar está lleno de compuestos orgánicos y materiales volátiles que se originaron en diversos entornos planetarios, entonces los ingredientes para la vida podrían estar distribuidos mucho más ampliamente de lo que creemos actualmente. La verdadera pregunta no es si hay algo siguiendo al 3 y Atlas. La pregunta es si finalmente estamos desarrollando la capacidad de observación para percibir la verdadera complejidad del entorno cósmico en el que siempre hemos vivido. Si ese es el caso, entonces el aumento de septiembre puede ser solo el comienzo de nuestro aprendizaje sobre lo que significa ser ciudadanos de una galaxia en la que 400.000 millones de estrellas intercambian constantemente material a través de las vastas extensiones del espacio interestelar. Las próximas décadas podrían ser testigo de avances revolucionarios en nuestra comprensión de la formación planetaria, la evolución estelar y la evolución química galáctica, basados en el muestreo directo de materiales interestelares que llegan a nuestros telescopios mediante procesos cósmicos naturales. Pero solo si mantenemos y ampliamos las capacidades que han hecho posibles estos descubrimientos, la elección que tenemos ante nosotros, podemos aceptar nuestro papel como ciudadanos cósmicos, invirtiendo en las tecnologías e instituciones necesarias para monitorizar y comprender nuestro entorno galáctico, al tiempo que protegemos nuestro planeta de las amenazas cósmicas. O podemos replegarnos al provincialismo terrestre, abandonando la perspectiva cósmica justo cuando estamos empezando a vislumbrar la verdadera complejidad y maravilla del universo en el que vivimos. El aumento de septiembre y el encuentro con 3 y Atlas son argumentos de peso a favor de Illovetus en 200. La primera opción. Se nos han brindado oportunidades sin precedentes para estudiar muestras auténticas de otros sistemas estelares, al tiempo que demostramos nuestra creciente capacidad para proteger la Tierra de las amenazas cósmicas. Estos logros representan el comienzo de la transición de la humanidad de una especie ligada al planeta a participantes activos en fenómenos a escala galáctica. Pero esta transición solo tendrá éxito si mantenemos la curiosidad, la cooperación y el compromiso con el conocimiento científico que la han hecho posible. Un antiguo mensajero nos espera, mientras 3 y Atlas se prepara para reaparecer tras el resplandor solar, portando las huellas químicas de otro sistema estelar y otra era de la evolución galáctica. Estamos listos para recibir sus mensajes sobre los procesos de formación planetaria y el intercambio de material cósmico que nunca podríamos estudiar de otra manera. Lo que aprendamos de este antiguo viajero puede remodelar nuestra comprensión de cómo se forman los mundos alrededor de otras estrellas, cómo se distribuyen los materiales esenciales para la vida por toda la galaxia y qué significa realmente ser ciudadanos cósmicos en un universo en el que cientos de miles de millones de estrellas intercambian constantemente sus sustancias más preciadas a través de las vastas distancias del espacio interestelar. El aumento de septiembre fue solo el comienzo. La verdadera aventura de la arqueología cósmica
y la comprensión interestelar está por llegar, a la espera de que desarrollemos la sabiduría y la cooperación necesarias para leer los mensajes que antiguos vagabundos como Tres y Atlas transportan a través de los espacios oscuros entre los mundos. Ya no estamos solos en nuestro rincón de la galaxia, observando desde la distancia. Formamos parte de la conversación. Somos participantes en un intercambio cósmico que lleva miles de millones de años en marcha. El universo ha entregado regalos extraordinarios a nuestros telescopios y redes de detección. Que demostremos ser dignos de estos regalos dependerá de las decisiones que tomemos en los próximos meses y años. El cosmos está hablando. La pregunta es, ¿estamos preparados para escuchar?